Es el momento de hablar de belleza, dermatología, estética y más con el doctor Hugo Ávila en Made Nexa. Sigues disfrutando del contenido de Made Nexa a través de tu emisora favorita, Exa FM 96.9. Y justo en este momento, como cada miércoles, recibimos al doctor Hugo Ávila, nuestro médico estético de cabecera, que hoy nos trae un tema sumamente interesante, especialmente para aquellas personas que están buscando reducir un poco el paso del tiempo a través de la imagen con varias técnicas. En específico, la que vamos a tratar hoy, que son los hilos tensores. Doctor Hugo, bienvenido. Qué bueno que está hoy con nosotros. Muy buenos días, Madeline. ¿Cómo estás? Muy bien, muy feliz y muy inquieta por conocer toda la información respecto a los famosos hilos tensores. ¿Qué son los hilos, doctor? ¿De qué materiales están hechos? Muy buena pregunta con la que acabas de iniciar, porque realmente todos los pacientes como que se sienten frustrados, nerviosos, como que cuando le hablas de hilos tensores dicen, ¿me vas a coser la cara? Ay, No es coser la cara. Realmente los hilos tensores están hechos a base de un material llamado polidioxanona, o como se conoce comúnmente PDO, que realmente es un material el cual están hechos también los demás hilos dentro de la medicina, como por ejemplo la cirugía de plástica, la cirugía de corazón abierto, las cirugías que se hacen habitualmente a diario, se han hecho también esos materiales de PDO, es decir, que el hilo tensor que uno usa en la medicina estética es el mismo hilo que se utiliza dentro de la cirugía, en el material que se realiza. Claro está, ya la fabricación o la finalidad con la que se utiliza en la medicina estética es diferente a la medicina convencional de otros tipos de área, es decir, que no viene creando un tipo de reacción alérgica porque son hipoalergénicos. Es decir, que el paciente no puede decir, me pusieron un hilo, hice un rash cutáneo, hice un brote alérgico. Claro está, hay pacientes que son muy sensibles, son alérgicos a todo, por así decirlo, hasta tú mirarlos mal, pero realmente el PDO o la polidioxanona es un material totalmente hipoalergénico, por lo cual el paciente cuando se realiza lo que es un lifting facial o se realiza una bioestimulación de colágeno con otros tipos de hilo, pues entonces ahí el paciente no va a crear ningún tipo de reacción alérgica. Y más allá de saber el material de esos hilos, mi curiosidad principal es saber cómo se colocan esos hilos en el rostro. ¿Eso hay que llevar al paciente a cirugía? ¿Es algo ambulatorio? No. ¿Cómo tú me vas a entrar unos hilos en mi carita? Y ¿En mi carita? No, explíqueme desde Me va a saturar. No lo voy a coser. Mira, los hilos tensores realmente existen varios tipos de hilos. Antes que nada, tenemos que saber identificar que el tipo de hilo que vayamos a colocar va en diferentes planos y en diferentes capas. Entonces, tenemos que saber procurar que al momento que nosotros ponemos los hilos tensores, hay diferentes planos en la piel. Existe la piel como tal, existe el tejido celular subcutáneo y después existe el músculo. O sea, existen tres capas. Nosotros colocamos el hilo tensor justamente en el plano del nivel subcutáneo. Eso quiere decir que el hilo va a agarrar justamente la piel y el tejido celular subcutáneo, procurando entonces reposicionar la piel donde estaba anteriormente o donde el paciente quiere llevarla en dado caso de que quiera hacerse una modificación anatómica. Nosotros colocamos el hilo sin la intención de nosotros hacer un daño a la piel. O sea, que el paciente, aunque sienta que el hilo está atravesando toda la piel, no está haciendo ningún dolor, no está haciendo ningún tipo de trauma, no está haciendo ningún tipo de rompimiento. Que muchas veces el paciente cuando se está colocando lo que es el hilo tensor siente como ese movimiento por dentro. A mí me está dando una cosa solo escuchando la descripción suya, Es para que tengan oye, una idea. Yo te estoy dando la descripción gráfica como se le explico al paciente. Claro. Y por eso siempre que me gusta explicar en la radio de esa manera, como que sea todo tan explícito. ¿Por qué? Porque tú entiendes lo que estoy explicando, pero muchas veces tú entiendes como que es doloroso, es traumático. No es doloroso. Muchos pacientes incluso ni siquiera se le pone anestesia. Tal cual. O sea, no es por el umbral del dolor, porque realmente no llegan a molestar. Sí molestan en el sentido del inicio de la entrada, porque tengo que hacer una manipulación, porque el hilo viene montado en una cánula. ¿La cánula qué es? Es una aguja que no tiene punta, es una punta roma, es decir, que no corta, no rompe. Mientras se está moviendo, tú sientes, como yo le digo al paciente, un gusanito que se está moviendo por dentro de tu piel, que está llevando el hilo hacia donde yo quiero que llegue. Okay. Y después de ahí, entonces, yo lo suelto y ese hilo, entonces, abre sus espéculas, abre sus dientes, donde agarra el tejido celular subcutáneo, agarra la piel y la reposiciona, entonces, hacia donde yo quiero que esté posicionada. Ok. Recuerde que estamos también en la línea exacta, en el 809-368-0969. Por ahí puede llamar y si tiene alguna inquietud para el doctor Hugo Ávila respecto a los hilos tensores, puede marcarnos y conversar con nosotros. También estamos en WhatsApp con el 829-292-8501. Doctor Hugo Ávila,
Su paciente llega. Sí. Se va a colocar los hilos tensores. Sí. ¿Cuál es el proceso? ¿Hay una evaluación previa para descartar o aprobar el proceso? Dígame desde aló cómo es el proceso. Claro, desde aló llamé. Quiero hacer los hilos tensores. Los hilos tensores, para nosotros podérselo aplicar, tenemos que evaluar al paciente. Es decir, saber determinar qué te quieres trabajar, en qué área te la quieres trabajar. ¿Por qué tenemos que evaluar qué área te quieres trabajar? Porque existen diferentes tamaños de hilo. Existen dos tipos de hilo específicamente. Existen hilos lisos y existen hilos espiculados. Los hilos espiculados son los que hacen el efecto de lifting. O sea, son el que levanta la piel, reposiciona, tú te quedan como que la cara planchadita. Ok. Sin embargo, el hilo liso es un hilo que no tiene diente, no tiene espécula y son un hilo que procuran la bioestimulación de colágeno, que donde nosotros lo colocamos, hacemos que esa zona de la piel cambie su estructura sin necesidad de nosotros hacer un reposicionamiento de tejido, sino que la piel se vea un poquito más hidratada, más tersa, más lisa, donde queda un pequeño yuelo, se rellene o un pequeño relleno, por así decirlo, porque el colágeno no hace un relleno, sino hace una reposición de tejido. Independientemente de ambos tipos de hilos, existen también diferentes tipos de áreas. Es decir, el paciente puede decirme a mí, me siento con molestia en la papada. Y realmente no es la papada. Lo que yo tengo que acabarte de corregir o reposicionar es la mandíbula. O tal vez el tercio medio de la cara, que es donde queda el pómulo y demás. Y ya con eso se te corrige la parte inferior, como nosotros le decimos, el jawline, que es la parte donde el paciente tiene esta pequeña papadita que le cuelga alrededor de la boquita. Esa pequeña parte nosotros la reposicionamos con los hilos tensores, pero se trabaja desde el tercio medio de la cara. La cara tiene diferentes tercios. La parte tercio superior, que es la del tercio de los ojos para arriba. El tercio medio, que es la parte de los ojos hacia la boca. Y el tercio inferior es en la parte de la boca hacia debajo. Entonces, muchas veces, abordando desde el tercio medio, podemos corregir lo que es el tercio inferior. Entonces, evaluamos el paciente, determinamos qué el paciente desea. Tenemos que ser claros, y siempre se lo digo al paciente, tienes que venir con un objetivo claro en lo que tú te quieres trabajar. La medicina estética no es como la medicina convencional, que tú vas, te duele la cabeza, voy al neurólogo, voy a la medicina interna, y me dicen, bébete esta pastilla, te estos estudios, porque yo sé lo que tú tienes que hacer, independientemente de lo que te pase. No, la medicina estética existe para nosotros abordar al paciente a partir de la necesidad de sus requerimientos que se quiera trabajar. Puntuales. Exactamente. Entonces, el paciente tiene que venir claro con lo que quiera, porque existen diferentes formas de nosotros poder trabajar esa necesidad que tú quieres trabajar. No todo se trabaja con hilos tensores, siempre se lo digo al paciente, aunque queremos hacer un lifting facial, muchas veces se trabajan con ácido hialurónico, entre otras moléculas, pero el hilo tensor, al momento que nosotros se lo ofrecemos al paciente, es con la idea de nosotros reposicionar ese tejido y hacer un efecto lifting. Ok, entonces el proceso para entrar esos hilos al rostro, y también, respóndame ahí mismo, doctor, si solamente se aplica en esta área del cuerpo, en el rostro, los hilos tensores. Mira, el proceso para nosotros poder abarcar el hilo, como te expliqué ahorita, es una cánula que viene montado, o sea, que no tiene punta. Nosotros, ¿qué hacemos? En el área que se va a aplicar, se le coloca un puntico de anestesia local en esa zona para que el paciente sienta lo menos posible. Vuelvo y te digo, hay pacientes que no quieren anestesia porque dicen, no me duele, no me molesta, no Bien nada. crazy. Pero hay otros que nosotros le decimos, vamos a colocarte un poquito de anestesia local, aparte de la anestesia tópica en crema, se le aplica anestesia local y con una agujita del mismo, exactamente, del mismo calibre que tenemos la cánula, hacemos una pequeña incisión por donde se introduce el hilo. Eso quiere decir que el paciente nada más siente un solo punto de entrada. Muchas veces se siente más de uno porque va a depender, vuelvo y te digo, el plano que vayamos a trabajar y de las áreas que queremos abarcar y la mejor reposición que haya, pero entonces nosotros entramos el hilo por ahí y entramos incluso hasta 2, 3, 4 hilos por un solo punto de entrada. O sea, que por un solo punto, el paciente ya no siente más nada que 4 o 3 gusanitos que se siguen moviendo para acabar de reposicionar la piel donde uno desea. Al final, nosotros entonces le decimos al paciente que tenemos que cortarlo para nosotros poder entonces hacer la tracción, que es ahí donde nosotros al final le decimos al paciente, vas a sentir una pequeña... Dios mío, Jesucristo. Ok. ¿Por qué la depresión? No, yo estoy como que yo estoy sufriendo el proceso aquí. Continúe, doctor, me encantaría a veces como que hacerte las cosas en vivo, como que el paciente te diga, ¿te dolió? Un día de esto vamos a traer un paciente que quiera explicar su experiencia, principalmente de la armonización facial, que abarca todos esos temas, toxina, ácido, hilo tensor, y que él hable de su experiencia. Si usted se ofrece como voluntario, puede escribirnos al WhatsApp 829-292-8501. Exactamente. Así hable de su punto de vista de la experiencia, qué se siente, si molestó, si dolió o lo demás. Y tú verás que realmente no duelen. O sea, siente que hay algo que se está moviendo porque tú estás vivo y lo vas a sentir. Pero no. Entonces, al final nosotros le explicamos al paciente, te voy a hacer una pequeña tracción, es decir, te voy a hacer un movimiento para que entonces nosotros jalemos esa piel. Porque los hilos están adentro, como te dije, con las espículas abiertas, agarrando la piel. Entonces, y ahí es que se plancha toda la cara. Agarramos y entonces planchamos la cara.
Sí podemos trabajar diferentes tipos de hilos, sí podemos trabajar diferentes tipos de área. Ok, doctor, usted mencionaba un tema que me llamó la atención cuando hablaba de los tipos de hilos, específicamente el hilo de colágeno. ¿Por qué yo decidiría ponerme un hilo de colágeno cuando hemos hablado en otras ocasiones de otros procesos que también bioestimulan la producción del colágeno? ¿Tiene esto una ventaja frente a los otros procesos que hayamos hablado? Mira, la bioestimulación de colágeno, como lo hablamos en la saga que quieres recordar, hicimos el mes pasado. Exactamente. Nosotros hablamos de la bioestimulación de colágeno y por eso no mencioné el hilo porque iba a traer este tema más adelante. La bioestimulación de colágeno tiene diferentes puntos de vista de nosotros abarcarlo. Va a depender, número uno, del presupuesto del paciente y número dos, de qué punto de vista el médico que decida tratarte quiere trabajarte entonces la medicina en ese momento. Muchas veces nosotros preferimos trabajarlo con plasma rico en plaquetas porque el paciente todavía es muy joven, tiene unos 25, 30 años y aplicarte ácido hialurónico y los tensores, quizás el paciente le suene un poquito como que astringente a sus oídos. Sin embargo, mencionárselo a un paciente como que ya de avanzada edad que se ha hecho otro procedimiento estético, entonces ahí nosotros como que decimos, vamos a darte un procedimiento un poquito más estéticamente... Menos abrasivo. Un poquito más invasivo, que sea un shock de medicamentos, y entonces ahí optamos por lo que es el hilo tensor, el bioestimulador de colágeno, como por ejemplo la hidroxiapatita de calcio o el ácido polilático, que son otros bioestimuladores. Ahora bien, cuando nosotros decidimos colocarle el hilo liso, que es el hilo de colágeno, como comúnmente se conoce, nosotros lo que queremos en esa zona específica, porque son unos hilos usualmente cortos, en esa zona específica donde lo colocamos, es ahí que queremos hacer la bioestimulación, no más. Porque cuando trabajamos con el plasma rico en plaqueta, cuando trabajamos con el ácido poliláctico, la hidroxiapatita de calcio... El radio de trabajo es más amplio. El radio de trabajo es más amplio. Fácilmente podemos trabajar todo el rostro con una sola sección, con un solo precio, con un solo presupuesto. Pero sin embargo, cuando se trabaja con el uso de colágeno, se trabaja una zona pequeña, un diámetro determinado, donde el paciente tiene la necesidad. Y doctor, yo ahora le tengo una lista de... una lista de mitos. Una lista de playlist. Una lista de mitos para que brevemente usted pueda decirme si son ciertos o no. Todos ellos relativos a los hilos tensores. ¿Le parece bien? Vale, vamos arriba. Ok, el primero de ellos. Los hilos tensores son totalmente reabsorbibles por nuestro organismo. Sí, totalmente reabsorbible. Los hilos tensores, después de 3 meses de aplicarse, el organismo lo absorbe al 100%. No dejando dicho con esto que el hilo tensor, después que se absorba, el efecto se pierde. Puede durar hasta 2 años el efecto y el resultado final, pero sí se absorben. Ok, segundo, el efecto definitivo puede observarse a las 2 o 3 semanas. Sí, el efecto definitivo se llega a visualizar 2 o 3 semanas después, muchas veces logrando un resultado máximo, incluso después que se absorben los hilos, porque queda mucho mejor el resultado. Tercer mito, el tratamiento de hilos tensores deforma el rostro o puede producir inexpresividad facial. Para nada. El tratamiento con hilos tensores no deforma nunca el rostro, siempre y cuando sea aplicado por un personal calificado en el área. El tratamiento con hilos tensores va a mejorar el aspecto visual cuando te lo realices. Ok. Cuarto mito, los hilos tensores se pueden romper y ser detectables a la vista o palpación de la gente. No, el hilo tensor después que se aplica, para romperse tiene que exponerse a muy altas temperaturas o tiene que aplicarse un medicamento para disolver totalmente el hilo. A pesar de que te hagas radiografía, los 3 primeros meses sí se puede visualizar porque obviamente tienes un material externo, pero después que pase este periodo de ventana ya no se llega a visualizar ni en radiografía ni en ningún estudio. Quinto mito, los hilos tensores no se pueden combinar con otras técnicas y procedimientos de medicina estética como Botox, ácido hialurónico, vitaminas, etc. Es un mito que realmente ¿Cierto estaba también dentro de la medicina estética y ya se ha desmentido, se ha desmontado ese mito. Muchos estudios ya han avalado que realmente trabajar la medicina estética con ácido hialurónico, toxina botulínica e hilos en el mismo lugar se puede, porque se está trabajando a diferentes planos. Y el ácido hialurónico, lo que se creía anteriormente que absorbía el hilo tensor. No, para nada. O sea, si te aplicas ácido hialurónico hoy y mañana te quieres aplicar hilo tensor en el mismo lugar, se puede hacer sin ningún tipo de problema. O sea, que es falso en cierto punto. Ok. Sexto y último mito. Los hilos tensores se pueden aplicar tanto en el rostro como en el resto del cuerpo. Se utilizan para remodelar o levantar glúteos, rodillas, brazo, pecho, etc. No, lamentando el caso, existen muchos estudios también que dicen que el hilo tensor solamente se puede utilizar en zonas que tú quieras hacer un reposicionamiento de tejido. Se puede trabajar tanto en cara, cuello y se puede trabajar en el escote, se puede trabajar en brazos y en otras zonas, siempre y cuando no existe una articulación tan móvil, es decir, en rodillas, glúteos, el levantamiento de seno. Para nada se pueden colocar hilos tensor en esta zona, aunque hay una tendencia, una moda por ahí de otros países
pero no hay estudio que lo avale, ni siquiera cuando se realizaron los primeros hilos tensores estaban aprobados para estas áreas. Perfecto, pues muchísimas gracias, doctor Hugo Ávila, por acompañarnos en esta mañana. ¿Qué tal los mitos? Muy bien, creo que podemos hacer esos segmentos. Muy bien. Lo vamos a poner a prueba en la próxima semana. Exactamente. Doctor Hugo Ávila, si la gente quiere consultar con usted para este y otros temas, ¿dónde lo consigue? Claro, nos pueden conseguir a través de hal.clinic en las redes sociales o @dr Hugo Ávila, y nos pueden conseguir también a través del WhatsApp 809-701-6055. Estamos ubicados en la Doctor de Filló, justamente al lado de la Lavandería Royal y frente a Mercería Dumé, HL Aesthetic Clinic. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor Hugo Ávila, por traernos tanta luz como cada semana en su segmento de medicina estética aquí en Madenexa. Ya saben dónde pueden ubicarlo, ¿eh? Sigan en sintonía. Continuamos con mucho más música en esta mañana a través de Exa 96.9.